Como algunos saben, General Electric es un grupo tecnológico, industrial, financiero y de comunicación creado hace más de 120 años por Thomas Edison, con un valor de mercado cercano a los 350.000 millones de dólares, unos ingresos en el año 2006 de 163.000 millones de dólares, unos beneficios netos de 20.000 millones y una de las 6 únicas empresas industriales en el mundo que ostentan la máxima clasificación de solvencia, la famosa AAA. Un grupo con vocación de permanencia, la única empresa que cotizaba en el índice bursátil Dow Jones, la bolsa de Nueva York, hace 100 años y que sigue haciéndolo en la actualidad. Permanencia, creación de valor, llevamos más de 30 años no solo cotizando, sino además distribuyendo dividendos al alza a todos nuestros accionistas. Nuestro grupo, con millones de accionistas, está presente en todo el mundo, con más de 319.000 empleados, centros de operaciones en más de 100 países y plantas de producción extendidas en 32 lugares de la geografía mundial. A lo largo de los últimos 10 años se nos ha reconocido en múltiples foros o publicaciones, lo comentaba nuestra presentadora, como el Financial Times o el Fortune, como la empresa más admirada del mundo, por los resultados, por el modelo de negocio, por nuestra adaptación al cambio y por mantener una sólida cultura en valores, fundamentalmente en la ética empresarial. Nacimos como una empresa industrial y aunque ahora seamos también un grupo industrial, financiero y de comunicación, nos gusta mantener el mismo modelo de negocio, la misma receta antigua de los buenos industriales. Una cartera de negocios sólidos y eficientes, un rigor operativo que nos permite generar un flujo de caja robusto y con permanente atención a la reducción de costes, una gran dedicación a los procesos. El resultado es importante, pero también es importante generar procesos de fabricación o calidad para minimizar las oscilaciones, para no estar sujetos a improvisaciones. Nos gustan los procesos. Y un modelo centrado en alcanzar un mínimo de 8% de crecimiento anual orgánico en ventas. Por supuesto que también adquirimos empresas, no solo crecemos orgánicamente. De hecho, en los últimos 10 años hemos comprado 1.500 empresas en todo el mundo. Pero uno de nuestros grandes objetivos que centra nuestra atención es aumentar las ventas orgánicas de forma que podamos aumentar nuestro volumen de negocios un 8% al año. Dado los datos, los grandes datos que se asocian con mi compañía y que les he explicado, crecer un 8% al año en el caso de General Electric equivale a crear cada año una compañía del tamaño de Nike, la empresa de ropa deportiva y calzado. Y por último, nuestro mayor rasgo diferenciador, la diversificación de negocios. Nuestra compañía es el gran referente mundial en diversificación. Tenemos 6 negocios con múltiples subnegocios que van desde la fabricación de motores de aviación, equipos de diagnóstico médico, turbinas para producir electricidad, y me alegro que el consejero me haya confirmado que en Escatrón va a haber una turbina nuestra, tecnologías de desalación de agua y otras actividades industriales, hasta la televisión. Somos los dueños del canal norteamericano y también europeo NBC y del estudio de producción de contenidos audiovisuales, de películas, Universal, pasando por divisiones de servicios financieros al consumo y a empresas, tarjetas de crédito, financiación, renting o leasing. Negocios que actúan en segmentos muy diferentes, pero que ofrecen valor añadido, recorrido de futuro y crecimiento rápido. Esta diversificación nos permite ser menos vulnerables a las coyunturas económicas. Si fuéramos solo una empresa de motores de aviación, lo habríamos pasado mal cuando, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, cayó la aviación civil. La diversificación nos permite esquivar coyunturas sectoriales, porque no todos los sectores de una economía
pueden ir mal al mismo tiempo. La diversificación ofrece además un enorme atractivo y al mismo tiempo desafío a todos los que trabajamos en General Electric. Esta mañana, antes de venir aquí a Zaragoza, he tenido una reunión sobre aerogeneradores, sobre molinos de viento que fabricamos y comercializamos. Y posteriormente he revisado los próximos lanzamientos en cine de películas de Universal, en concreto Shrek 3. Mis hijos están mucho más apasionados por Shrek que por las turbinas y los aerogeneradores, como es lógico. Una variedad de temas apasionante que te permite tener una gran panorámica del mundo, pero también es un reto para todos cambiar el chip para pasar de una conversación sobre turbinas a otra sobre cine, y un desafío permanente para todos gestionar redes de suministro en segmentos tan diferenciados como los motores de aviación, los plásticos de ingeniería, el aparellaje eléctrico, las películas en DVD y los servicios financieros.